Señor nuestro Dios, quienes somos para presentarnos delante de ti, Señor, y abrir tu santa escritura. Manosearla, Señor, con nuestras manos sucias por el pecado. Tu palabra es santa, Señor. Señor, ¿quiénes somos nosotros para tener una relación íntima contigo, Señor? Al polvo venimos y al polvo volveremos. Señor, no nos permitas tener estos tiempos de estudio, de predicar tu palabra como algo cotidiano que nos acostumbramos y nos olvidamos de tu santidad, Señor. Eres el Dios 3 veces santo. Padre, tú mismo demandas esto de tus hijos, santidad. Padre, que al expresar tu palabra pueda ser transparente, Señor, y lo que resalte sea lo que tú dices, Señor. No queremos tomar tu lugar, no queremos robar tu gloria, Señor. Dame a ser claro con mis hermanos y a mis hermanos también a que puedan entender, Señor. Y que sobre todo esto glorifique tu nombre y nos edifique, Señor. Conocerte más y que esto transforme nuestro entendimiento y en consecuencia transforme nuestro caminar. Tenemos de recordar que eres un Dios santo, Señor. Una vez más, gracias por esta oportunidad. Te bendecimos en nombre de Jesús. No es lo mismo tener un iPhone que tener un Android. No es lo mismo. Sirven para exactamente lo mismo. Cumplen las mismas funciones. Pero las marcas son diferentes y aluden a cosas diferentes. No soy un experto en coches, pero no es lo mismo tener un Ferrari que tener un Bugatti, por ejemplo. Bueno, más que nada que no es lo mismo porque creo que pocos pueden tener un coche de estos. Pero las dos marcas de coches, en este caso, aluden a cosas muy diferentes. Ferrari habla más de su prestigio y de historia, mientras que Bugatti habla, por ejemplo, de cómo las piezas son fabricadas a medida y montadas a mano. Tiene un prestigio diferente. Los que les gusta la publicidad o tienen alguna relación con ella, se dice que el nombre de una marca es lo que va a llevar todo el contenido de lo que tú quieres transmitir. Entonces, si tú quieres que tu marca sea una marca de prestigio, vas a elegir un cierto nombre que pueda cargar con ese prestigio. Como decíamos al principio, un iPhone y un Android, y permitidme la broma, las piezas vienen de los chinos, lo sabemos todos, lo construyen allá. Seguramente es en la misma fábrica. Pero no es lo mismo tener un iPhone que tener un Android. ¿No es así? Y eso es una cuestión de gustos o, bueno, de trabajo, lo que sea. Pero aunque sean lo mismo y cumplan las mismas funciones, la marca, el nombre, denota cierto tipo de características. ¿No es así? Y así lo tenemos con diferentes marcas. Y el punto aquí, hermanos, no es que vamos a dar una charla sobre publicidad, ni hablar de las marcas que nos gustan más o menos. Pero si los nombres, a esta manera de entender, demuestran ciertas características, aptitudes, un público al que va dirigido, ¿cuánto más entonces los nombres que usa Dios para presentarse a nosotros? Dios no usa nombres al azar, sino que Él elige cuidadosamente los nombres que quiere presentar a su pueblo, porque van a transmitir algo
de quién es Él. Igual que con la marca, no es lo mismo una marca que la otra, no es lo mismo un nombre que el otro. En este caso, con el Dios al que adoramos y conocemos, transmiten características, atributos de la personalidad de Dios. Vemos a lo largo de la palabra, por ejemplo, cómo los nombres son sumamente importantes. Hay una cantidad de nombres, la mayoría no entendemos sus significados porque, no hemos nacido en un contexto hebreo, pero algunos la palabra misma te dice qué quiere decir, y el motivo es porque eso tiene una implicación a lo largo de la historia. El nombre del personaje va a moldear cómo se va a comportar, cuáles van a ser las acciones que van a hacer dicho personaje. El mejor ejemplo, y creo que uno de los más fáciles de poder entender esto, es el ejemplo que vemos en Génesis 25 al 26, con el nombre de Jacob. El nombre de Jacob es un personaje que desde su nacimiento se nos dice qué es lo que le caracteriza. Su nombre significa el que toma por el talón o suplantador. ¡Qué coincidencia! ¿No es así? Para los que ya conocéis esta historia, sabéis que eso define todo el carácter de Jacob, por lo menos hasta cierto punto de la historia. A causa de esta hazaña, digamos, que hace, ¿no?, de tomar a su hermano por el talón, esto caracteriza todas las acciones que va a hacer Jacob a lo largo de la historia que se cuenta sobre él en Génesis. Que lo primero que hace, que nos muestra la palabra, engaña a su hermano. Engaña a su hermano para tomar su primogenitura. Más adelante, engaña a su padre para robar la bendición que le pertenecía a su hermano. Después de hacer todo esto, tiene que huir porque su hermano lo quiere matar y resulta que su tío, Labán, hace exactamente lo mismo con él. Lo engaña. Le promete que le va a dar una esposa, tiene que trabajar 7 años por ella y cuando llega en el día de la boda es la otra hermana, la que él no quería. Así que tiene que volver a trabajar otros 7 años. Y después de esto decide irse y volver a su tierra, pero se entera de que su hermano sigue estando enfadado con él y lo sigue queriendo matar. ¿Y qué es lo que hace Jacob en ese entonces? Tira una vez más de sus artimañas, empieza a enviar rebaños, empieza a enviar palabras bonitas para decirle a su hermano: oye, tu siervo Jacob te quiere regalar todo esto. ¿Con cuál propósito? Bueno, intentar salirse con la suya. Intentar que su hermano se olvide que básicamente le arruinó la vida de alguna manera. Y esto es lo que caracteriza el personaje de Jacob. Pero esto cambia cuando Jacob se da cuenta de que sus artimañas no sirven de nada. Y ahí es cuando tiene el encuentro con el ángel del Señor y que empieza a pelear con él y no le deja ir. Y a diferencia de lo que muchos creen, que debemos de suplicar por una bendición de Dios y no dejar que se vaya hasta que nos dé la bendición, en verdad, Jacob está atemorizado. Se está muriendo de miedo. Sabe que su hermano lo va a matar y por eso se está peleando con el Señor. Está diciendo: por favor, no dejes que mi hermano me mate. Y de ahí que su nombre se cambia de Jacob a Israel, el que pelea con Dios. Pero no el que pelea así como en una batalla de igualdad, sino más bien el que suplica a Dios. Y esto vemos como también el cambio de su personaje, de su persona, viene con un cambio de nombre. Se cambia el nombre de Jacob a Israel. Es un drástico cambio. Ahora, si esto es así con los personajes humanos, esto quiere decir que también hay una importancia en el personaje principal de la Biblia, que es Dios.
¿Cuál crees que es la trascendencia de los nombres que elige Dios para referirse a sí mismo? ¿Alguna vez te habías parado a pensar en ello? Fijaros, algunos ejemplos cortos. Enoc significa dedicado, el hombre que caminó con Dios y él se lo llevó. Su hijo, Matusalén, significa punto de lanza o juicio. Y resulta que es el hombre que más vivió, porque el Señor extendió su gracia para juzgar la humanidad por medio de Matusalén. Y podríamos seguir así con varios nombres de personajes, pero queremos centrarnos en el personaje de Dios. Si entendemos esta realidad, entonces, ¿cómo de importante es el nombre que Dios presenta sobre sí mismo en la palabra? Y esto es lo que queremos estudiar en el día de hoy. Queremos estudiar qué implicaciones tiene. Esta serie de prédicas no es tanto 3 pasos para o cómo hacer esto, sino más bien que el entender a Dios en sí mismo ya es un gran paso. Y por favor, no estamos diciendo que vamos a entender a Dios exhaustivamente en todos los aspectos, porque si ponemos a Dios en una botella y le podemos ir dando la vuelta, esto ya no es Dios. Sino que queremos entender lo que Dios revela de sí mismo para nosotros y saber qué implica. Eso debe movernos a la acción, no inmediata, pero sí cambia nuestro entendimiento al entender con más precisión qué quiere Dios decir con los nombres que Él está usando para revelarse a nosotros. Sí, los nombres con los que se identifica a Dios son relevantes para que podamos entender mejor quién es Él, para que lo podamos diferenciar de los dioses con minúscula, para que podamos corregir quizás algún entendimiento erróneo que tengamos de Dios. Y hoy veremos el nombre más usado en la palabra. No es el primero que aparece cronológicamente, pero sí es el que más se repite. Se puede identificar a lo largo del Antiguo Testamento más de 6.800 veces este nombre. Y es el nombre Jehová, o Yahvé, o Yahweh. Este nombre se conforma por 4 letras, que es YHWH, sería la transliteración. Es decir, si lo pasamos a nuestro idioma, esto sería lo equivalente. Pero como en el idioma hebraico no se ponen las vocales, entonces lo que muchos hicieron, eso ya en los tiempos de Jesús, ellos usaron las vocales de Adonai y lo juntaron con las de Yahweh, y así sale el nombre Jehová o Yahvé. Y ese nombre era sumamente importante en la cultura judía, a tal punto de que ellos evitaban decirlo. Ellos evitaban pronunciar el nombre de Dios, digamos, en vano. De ahí que en nuestras Biblias, en la actualidad, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando hay una cita, pero también en el Antiguo, en vez de que aparezca Yahweh, por ejemplo, o Jehová, muchas lo traducen como Señor. Señor en mayúscula, pero como más pequeño al mismo nivel que las demás letras. Y hace alusión a este nombre, el nombre Yahweh. Queremos entender entonces qué implicaciones tiene esto para nuestra vida. ¿Qué diferencia hay en conocer su nombre y saber identificarlo? Pero para saber primero qué implicaciones tiene, tenemos que ir a la fuente, al origen. ¿De dónde salió este nombre? ¿Dónde aparece? ¿Dónde se presenta el Señor con este nombre? Así que si me puedes acompañar al libro de Éxodo, capítulo 3, mientras lo vas buscando. El libro de Éxodo nos narra cómo Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, donde estaban siendo oprimidos. El Señor, sin embargo, no se olvidó de su pueblo. El Señor, ya antes mismo de que los israelitas le pidan una solución,
que el Señor los libre de su opresión, el Señor ya estaba preparando a un liberador, famoso liberador conocido como Moisés. Moisés es elegido desde su nacimiento por el Señor para liberar al pueblo, es criado junto con los egipcios, pero era un diamante en bruto. Y vamos a decirlo así, tenía que pasar por la escuela de Dios. Moisés quiso liberar a su pueblo de la opresión de Egipto por su propio medio. Él lo intentó. Quiso aliviar el dolor de sus compatriotas que estaban siendo oprimidos. Y al ver que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos, él decide tomar la acción por sus manos y lo mata. Pero a diferencia de lo que él pensaba que eso iba a producir, que le iban a empezar a respetar o aclamar, más bien se empiezan a burlar de él. Y le empiezan a decir, ¿quién te crees que eres? En Éxodo 2:14, no hace falta que lo busques, él dice, al ver que se estaban peleando dos de sus hermanos compatriotas, él se acerca para decir, oye, no estáis peleando, en verdad nuestro enemigo son los egipcios. A lo que le responde, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Ya le buscaban matar y por eso huyó al desierto. Ahí en el desierto tuvo que transformar ese espíritu de, oye, voy a liberar a mi pueblo a ser un pastor de ovejas. Estuvo pastoreando ovejas durante 40 años. El Señor tratando con su carácter. Y en medio a este pastoreo de ovejas es cuando se conoce la historia de la zarza ardiente, donde se acerca a Moisés, Dios le dice que se quite las sandalias, y le empieza a decir, oye, vas a ir a liberar a mi pueblo. Y solo para que entendamos el contexto de estos versículos que vamos a leer, él se estaba excusando. Él pone una serie de excusas para el Señor porque ya no quiere hacerlo. Seguramente tenía todavía el mal trago de la última vez que lo intentó. Y ahora el Señor le está diciendo, mira, tú vas a ir a liberarlo. Y está, no, Señor, ¿quién soy yo? Esa fue la primera excusa. Y la segunda, a partir del versículo 13, capítulos 3, versículos 13 al 15, él le empieza a poner, digamos, la segunda excusa. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Él necesitaba una prueba contundente de que cuando le preguntaran, ¿quién te ha enviado?, que él pudiera decir, me ha enviado el Dios X, en este caso, el Dios Yahweh. Y aquí Dios pone cuidado en la forma en la que se va a presentar, porque es la primera vez que va a dar a conocer a su nombre. Aunque el nombre aparece antes, él se presenta por primera vez aquí. Fijaros lo que dice en Éxodo 6:3, donde el Señor le dice, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios todopoderoso, mas por mi nombre, Yahweh o Señor, no me di a conocer a ellos. Entonces el Señor no se había revelado con ese nombre, Yahweh, que se traduce como yo soy, o el que es, o el que es, el que será. Como la vez anterior había fracasado en que reconocieran como liberador del pueblo,
el que iba a sacarlos de la esclavitud, Moisés necesitaba demostrar que tenía las respuestas. Más que nada porque estaba intentando evadir su responsabilidad, el llamado que Dios tenía, pero él también estaba preocupado con qué le iba a decir y cómo iba a responder a todo. Y una de las preguntas que preveía que le iban a hacer era, ¿cuál es el nombre de ese Dios? Y ese nombre es Yo Soy. Quizás a muchos de nosotros nos haya costado entender por qué se presenta de esta manera tan peculiar. Parece como fuera de lugar o incluso una forma así rara de contestar una pregunta. Creo que todos hemos vivido esto en algún momento, si no ha sido con los padres, ha sido con alguna otra persona, donde tú le preguntas, oye, ¿y por qué hay que hacerlo? Porque sí, porque lo digo yo. Como que da un poco la impresión de que esa es la respuesta de Dios. ¿Y quién eres? Yo soy. Y se acabó. Bueno, no es exactamente esto, porque la respuesta que le dio Dios a Moisés le hizo pasar a otra pregunta. Es decir, fue una respuesta contundente, tenía sentido lo que estaba contestando. Él es Yahweh, Jehová. Él es el que es. Él es el que será. Esto es lo que significa su nombre. Y hermanos, esto lo que refleja es la naturaleza eterna de Dios. Este nombre lo que está reflejando al decir yo soy, refleja la naturaleza eterna de Dios. Es el Dios que trasciende los tiempos, es el Dios que trasciende las edades, eones, es el Dios que no está limitado por el tiempo. Otro factor interesante es que se une el Dios Yahweh a el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y fijaros una vez más, Moisés le pregunta, ¿qué le diré cuando me pregunten tu nombre? Y él dice, yo soy. Y Dios podría muy bien haber dicho, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Jacob y yo fui el Dios de Isaac. Tendría sentido, de hecho, eso es como una conversación normal entre los seres humanos, nosotros nos explicaríamos, ¿no? Diría, oye, ¿y tú eres esta persona? Ah, sí, yo fui el que estuvo con tal persona, ¿no? ¿Entendéis la comparación que estamos haciendo? Sin embargo, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham. Él no dice, yo fui el Dios de Abraham. Él es el mismo Dios que se presenta a Abraham, Él es el mismo Dios que se presenta a Jacob, y es el mismo Dios que se presenta a Isaac, y también es el mismo Dios que se presenta a Moisés. El que no se olvidó de su promesa, el que había prometido que iba a librar a su pueblo, el que dio la promesa en Génesis 3, que de la simiente de la mujer nacería uno que pisaría la cabeza de la serpiente. Él es atemporal. Él es atemporal. Y así también es como Dios quiere ser conocido en medio a su pueblo. Fijaros que luego en el versículo, al final del versículo 15 dice, este es mi nombre para siempre, y con él se hará de memoria de mí de generación en generación. Dios demanda que Moisés presente a su pueblo su nombre de esta manera. Y es así que debe ser recordado el Dios eterno, el Dios que trasciende el tiempo, el Dios que a la vez está en el presente, el Dios que conoce toda la historia, pero está en el presente, el Dios que sabe el futuro, pero está en el presente, el Dios que controla el futuro y sigue estando en el presente, el que guía el curso de la historia, el que ha determinado su destino antes de la fundación de la tierra. Muy bien. ¿Y esto qué quiere decir entonces? Que lo entendamos. Hermanos, cuando entendemos lo que Dios está hablando de sí mismo, eso nos debe llevar a reconocerlo. En algunos casos, arrepentirnos. En otros casos, postrarnos. No sé si alguna vez esto te ha pasado, que estás hablando con alguien
y estás hablando, quizás ahí estás en tu pijama casi, ¿no? Estás como medio despeinado, no te duchaste ese día y de repente tu amigo te da un codazo y te dice, oye, ¿no sabes quién es esta persona? Yo qué sé, puedes poner cualquier ejemplo. Voy a poner un ejemplo que parece un poco ridículo, pero yo no lo conozco de vista, ¿vale? Florentino Pérez. Oye, ¿no sabes que estás hablando con Florentino Pérez? Ya te empiezas como a arreglar un poco, ¿no? Peinar. Es una persona de estatus, una persona que tiene un cierto reconocimiento. Y eso te lleva a evaluarte y decir, oye, ¿cómo estoy yo delante de esta persona? Es exactamente igual, hermanos, cuando entendemos el Dios que tenemos delante. El Dios que tenemos delante no es cualquier Dios, sino que es el Dios que trasciende la eternidad. Es el Dios que está por encima de la eternidad. Y hermanos, esto nos lleva a postrarnos. Eso nos lleva a arrepentirnos. Eso nos lleva a mirar nuestro estado pecaminoso frente a ese Dios eterno e infinito. Y por eso, cuando entendemos un poco mejor cuál es su origen, y digo un poco mejor porque nunca vamos a entender la totalidad, como decíamos, no, jamás seremos exhaustivos al poder entender todo lo que Dios quiere decir y transmitir, pero sí podemos entender lo que su palabra nos dice dentro de nuestra capacidad finita humana en lo que Él se ha dado a revelar a nosotros. Y una vez conociendo su origen, de dónde ha salido, cuándo se presenta, las circunstancias, quiero compartir en esta mañana dos implicaciones. Dos implicaciones al conocer el significado del nombre de Dios, Yahweh en este caso. ¿Qué implica conocer su nombre? ¿A qué nos lleva el conocer su nombre? Y la primera implicación es que es un Dios cercano en el presente. El nombre del Dios Yahweh implica que es un Dios cercano en el presente. Por favor, acompañadme a Mateo 22, del 29 al 33. Este pasaje se encuentra tras la entrada triunfal de Cristo. El Evangelio de Mateo que nos relata a Cristo como el rey de los judíos y que ahora Él está entrando, esta entrada triunfal donde lo están reconociendo temporalmente como rey. Sin embargo, nada más llegar Jesús, lo primero que hace es ir al templo y cuando llega al templo ve que están usando lo que se usaba para los sacrificios, los animales. En vez de usarse para lo que era, estaban haciendo negocio con eso. Entonces el Señor empieza a tirar las mesas, empieza a reprochar a los que están haciendo negocios en la casa de su padre. Y empieza a confrontar a los fariseos. Empieza a confrontar a los fariseos. Él les empieza a recriminar por su hipocresía. Y aquí es donde aparecen los saduceos. Los saduceos eran una de las 4 sectas prioritarias entre los judíos. La primera de ellas, los fariseos, creo que es la que tenemos más cercanía y que la palabra habla más sobre ellos, eran los líderes religiosos y los que tenían una mayor imagen pública. Estaban, digamos, como más asociado a lo que tiene que ver con la religión, gozaban más de prestigio religioso en medio al pueblo, aunque también tenían prestigio económico, eran personas que tenían cierto poder económico. El segundo eran los celotes, que eran revolucionarios políticos que querían expulsar o querían tomar de vuelta el país y expulsar a los romanos. Ellos andaban, digamos, un poco diferente porque eran revolucionarios, aunque eran judíos, pero su enfoque no era tanto la religión. El tercero eran los esenios. Ellos se solían recluir y lo que hacían muy bien era
transcribir los manuscritos bíblicos. De hecho, ellos seguramente fueron los que transcribieron los manuscritos que tenemos del Mar Muerto. Ellos se recluían y a lo que se dedicaban era a escribir. Y por último estaban los saduceos. Ellos también tenían poder, pero a diferencia de los fariseos era un poder político y no religioso. Es decir, ellos estaban a favor de que los romanos estuvieran ocupando su nación. ¿Por qué? Porque ellos gozaban de privilegios por medio de eso. No solamente eso, sino que ellos eran los que estaban encargados de hacer las ventas en el pueblo. Entonces, cuando Jesús viene y lo tira todo, hasta entonces los saduceos no estaban en la escena. Pero una vez que Él le quita el chiringuito, les quita su chiringuito, ahí ya empiezan a reaccionar. Y deciden unirse a los fariseos, que por lo demás sus doctrinas eran opuestas. Los fariseos creían en la tradición judía, creían en todo el Antiguo Testamento, creían en las formas religiosas. Sin embargo, los saduceos solo creían en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y decían que los demás libros eran un comentario del Pentateuco. Es decir, si no estaba en el Pentateuco no es válido. Solo es válido lo que escribió Moisés. Esa era un poco su manera de entender. Eran literalistas, lo llevaban todo al pie de la letra. Por eso eran opuestos en cuanto a su entendimiento de las Escrituras. Pero para ir en contra de Jesús, ahí sí se unieron. Y ahí es donde encontramos este texto, a partir del 29, que dice: pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Solo para que podamos entender esto un poco mejor, lo que está sucediendo aquí es que los saduceos quieren intentar pillar a Jesús. Los fariseos ya llevaban, digamos que toda la tarde intentando pillarle con preguntas. Le empiezan a preguntar sobre los impuestos. Oye, Jesús, ¿esto hay que pagarle al César o no? Jesús contesta lo que muy bien conocemos, como darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces ellos no conseguían pillarle por ninguna parte. Como ellos estaban enfadados con lo que estaba enseñando Jesús, estaban intentando ridiculizarle, dejarle en visto, mostrar que él no sabía tanto como decía que sabía. Así que como ellos no creían en la resurrección, los saduceos no creían. Si vamos ahí al texto, al principio del pasaje, se nos dice que se les acercaron los saduceos, que no creían en la resurrección, pero fijaros que lo primero que le preguntan es sobre la resurrección. ¿Y por qué esto? ¿Por qué le preguntan sobre la resurrección? Bueno, vuelvo y repito, ellos tenían la intención de ridiculizar al Señor Jesús. Versículos 23. Ese día se le acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, y ahora le van a hacer una pregunta absurda. Pero de nuevo, fijaros en la contradicción. Ellos no creen en la resurrección, pero le van a hacer una pregunta sobre la resurrección. Y además le llaman maestro, como intentando pillarlo desprevenido. Maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin tener hijos, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano.
De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Porque todos ellos la tuvieron. ¿Por qué esta pregunta? Ellos no creían en la resurrección. Sin embargo, los fariseos contemporáneos creían que la manera en la que morías, sea con la ropa, sea con las personas que tuvieran, cuando la resurrección viniera, ibas a estar exactamente igual. Mala noticia, si alguno murió con 120 años, pues se vería con el cuerpo de un hombre de 120 años. Eso era la creencia de ellos. Entonces, si alguno se murió teniendo a esa esposa, en la resurrección tendría esa esposa también. Pero vuelvo y repito, los saduceos no creían en eso y querían ridiculizar a Jesús diciendo, si dices que hay resurrección, entonces, ¿por qué Dios ordena en la Biblia que se pase la mujer a su hermano? Si es tan importante la resurrección, ¿por qué hay una norma que habla sobre dar continuidad a la descendencia de tu hermano? Y esto es lo que tenemos que entender, porque claro, eso sí que está en el Pentateuco, y ellos están intentando, bueno, nos podemos imaginar, después de que hicieron la pregunta, se frotaron las manos, pusieron una sonrisa y dijeron, este cae o por el silencio o por la respuesta absurda que va a dar. ¿No es así? Porque eso era una norma muy conocida entre los judíos y básicamente lo que decía es si la mujer murió, el esposo de la mujer murió, su hermano la tomaba, tenía un hijo con ella y ese hijo sería el hijo del fallecido marido. Era una manera de continuar la descendencia, ¿verdad? Por eso se estableció esta norma. Pero Jesús, de nuevo, con su brillante respuesta, los deja atónitos. Y lo primero que Jesús dice es, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. El Señor ahí les acaba de desmontar su castillito de cartas. Porque acaba de apuntar a lo que ellos más se enorgullecían. No comprendéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y Jesús lo contesta de manera invertida. Él dice que no comprenden Escrituras y poder de Dios y empieza contestando qué es lo que no entienden del poder de Dios. ¿Qué es lo que no entienden del poder de Dios? Que en la resurrección no se casan ni son dados en matrimonio, que son como los ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el matrimonio, la reproducción y la muerte son circunstancias reservadas para la tierra. El Señor los estableció para los humanos finitos. No hay necesidad de que haya reproducción en el cielo de ángeles, porque el Señor ya sabe el número de ángeles que hay. El Señor ya sabe quiénes están ahí y quiénes no van a estar ahí. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso dice que seremos como los ángeles. El Señor no tiene necesidad de agregar o de sacar o de que se reproduzcan. El Señor ya sabe, ya tiene el control. Y la segunda respuesta, que es la que tiene que ver con el tema que estamos hablando, les dolió más todavía. Les dolió más todavía. El Señor cita un pasaje donde estuvimos leyendo anteriormente, Éxodo 3. Pero ¿qué querrá decir que esto tiene que ver con la resurrección? Sinceramente, hermanos, es un pasaje que tiene una cierta dificultad, porque él dice, ¿no sabéis que Dios es de la resurrección? Y dice la respuesta que dice, y la verdad es que no se entiende muy bien a primera vista. Pero fijaros, él dice, ¿quién dice esto? El que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Quién lo dice? Lo dice Yahweh. ¿Y a quién se lo dice? Se lo dice a Moisés. Es decir, Dios se revela con ese nombre 400 años después de la vida de los patriarcas.
Fijaros que Dios no dice, yo fui el Dios de Abraham, sino que dice que Él es el Dios de Abraham. Él es el Dios de los vivos. Por consecuencia, los saduceos entendieron muy claramente que su respuesta era válida y por eso se tuvieron que callar. Y por eso la gente se impresionó de la respuesta que dio Jesús. Porque básicamente lo que él estaba diciendo era, si ellos estuvieran muertos, como vosotros decís, que no hay resurrección, entonces ¿por qué por qué Dios se presentó en presente? Yo soy el Dios de Abraham. Por eso ellos siguen vivos. Digamos que esa fue la respuesta que él dio. Dios es el Dios de la resurrección, porque si ellos estuvieran muertos, Él no se presentaría como el Dios en presente. Yo soy el Dios de Abraham. Sino que hubiese dicho, yo fui el Dios de Abraham, ya que están muertos. Pero si se presenta en presente, quiere decir que ellos están vivos en algún lugar. Y fijaros que esto es lo que Hebreos 11 del 13 al 16 nos dice también. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, es decir, los que dicen lo contrario a esto. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria que salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Por qué Él es el Dios en presente de estos que han muerto, de los fallecidos? Él es el Dios Yahweh que está a cargo de la historia de la humanidad, que preserva a los suyos. Su nombre evoca la resurrección. Su simple nombre quiere decir que hay resurrección. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él es el Dios eterno. Él no fue el Dios de Abraham, sino que Él es el Dios de Abraham. Y así con todos los héroes de la fe, misioneros, hombres y mujeres que dieron su vida por el Evangelio, con la mirada puesta en lo que el Señor habría de hacer. Los dioses en la historia y en la actualidad nos dejan siempre a la deriva, piden favores y aún así no se complacen. Cuando tú eres tu propio Dios, todo termina en cuanto llegas a la sepultura. Los demás dioses no te ofrecen esperanza tras la muerte, ni acompañarte en esta vida. Más bien búscate el camino por tu cuenta. Sin embargo, el Señor Yahweh no solo nos acompaña, nos provee un camino por medio de Cristo, sino que además promete que estaremos con Él si depositamos nuestra fe en lo que Cristo ha hecho. Esto es maravilloso, hermanos, que podamos confiar en ese Dios eterno, ese Dios cercano hoy del presente. No es el Dios que habló a los antepasados y que hoy casi que a veces se olvida. Es el Dios de la eternidad que está presente a día de hoy. Es el Dios Yahweh. Y esto es lo que implica, esta es nuestra primera implicación del Dios Yahweh. Y la segunda implica que es un Dios soberano con un plan. Su nombre implica que es un Dios soberano con un plan. Acompañadme a Juan 8, a partir del versículo 56. Juan 8, a partir del versículo 56. Aquí Jesús está también siendo confrontado por sus enseñanzas, por los fariseos. Ellos no están de acuerdo porque Él está diciendo que Él es la vid, que Él es el que va a saciar la sed de aquellos. Y empieza a decir versículos famosos como el que tenemos en el 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por supuesto, el Señor está hablando aquí del pecado. Pero como están en la circunstancia de opresión del Imperio Romano, tiene mucho que ver y está haciendo este enlace. Y aquí es cuando Él empieza a decir que
Ellos están bajo la esclavitud del pecado. Los fariseos no entienden lo que está diciendo Jesús y le contestan: nosotros nunca fuimos esclavos, tenemos por padre a Abraham. Su respuesta está en su linaje. El meollo de la conversación es que ellos se creían santos y Jesús estaba denunciando su pecado. Esto es todo el centro de lo que está hablando. Esto no fue un acto bien recibido por los fariseos, por supuesto. Y en el versículo 48, que es donde empieza el contexto de nuestro pasaje, él dice, contestaron los judíos y dijeron: ¿no decimos con razón que que tú eres samaritano y que tienes demonio? Como ellos no sabían qué contestar, empezaron a insultar a Jesús. Le llamaban samaritano porque los samaritanos se habían mezclado con otras naciones y los judíos no le consideraban ya como parte del pueblo judío. Así que le están llamando mestizo. También estaban aludiendo a su dudoso nacimiento, diciendo: nosotros sí sabemos quién es nuestro padre. Indirectamente estaba diciendo: pero no sabemos cuál es el tuyo. Y empiezan a decir que tiene demonio. Eso quiere decir que está fuera de sí mismo, no sabe lo que dice. No le escuchéis. Tiene demonio, no tiene ni idea de lo que está hablando. Y Jesús les contesta en el 49: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Jesús básicamente le está contestando: yo no estoy fuera de mis cabales. Yo sé a quién sirvo. Yo no estoy aquí por mi propia voluntad. Yo no estoy haciendo lo que yo quiero. Yo estoy haciendo lo que Dios me diga que haga. Y en el 51 vuelve a hablarles del tema central que empezó en el versículo 12. Aquel que guarda la palabra de Dios, es decir, aquel que cree, deposita su confianza y actúa en base a eso, no verá la muerte espiritual, por supuesto. Porque si leemos el capítulo entero, Jesús está una y otra vez aludiendo al pecado, está hablando del pecado. Entonces está hablando que no habrá muerte del pecado, digamos. Pero los fariseos no entienden. Por mucho que Jesús les explique y les diga, no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Versículo 44, porque son hijos de Satanás. Por mucho que Jesús explique, ellos no pueden entender lo espiritual, porque no han nacido de nuevo. Como Jesús mismo enseña, su palabra, por una parte, abre el entendimiento y por otra, para los que no son sus hijos, lo ciega más todavía. Así es como presenta la parábola de los terrenos en Marcos. Las parábolas servían para ilustrar a aquellos que conocían y para dejar en tinieblas a aquellos que no. Versículos 52 y 53, los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tú tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Esto es vital para poder entender la respuesta que Jesús va a dar ahora. Los judíos le respondieron: ahora sí sabemos que tú estás loco. Ahora sí sabemos que estás fuera de tus cabales. ¿Acaso te crees mejor que los profetas? ¿Te crees mejor que nuestro padre Abraham? Pero si él murió. Ellos estaban intentando de todas maneras demostrar que Jesús estaba loco y que no sabía de lo que estaba hablando. Partieron a insultarle porque no podían contestarle. Jesús entonces les contesta primeramente diciendo en el 54: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Respuesta magistral de Cristo, como siempre.
Jesús está primeramente diciendo que si Él mismo se glorifica, esto no tiene sentido. Quien le glorifica es Dios. Glorificar aquí significa honrar o alabar. En otras palabras, no es Jesús el que se alaba a sí mismo, sino que es Dios quien lo honra. Y ese Dios que ellos dicen que conocen, parece ser que está muy distante de ellos. Como Jesús tiene naturaleza divina de Dios, Él no puede mentir. Así que no puede negar que conoce a Dios y que además guarda su palabra. Y todo esto nos lleva al versículo que queremos entender mejor qué implicaciones tiene. Y es donde se alude al Dios yo soy, el Dios Yahweh. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Lo más probable aquí Jesús no se esté refiriendo a una teofanía, es decir, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, sino por el contexto de Juan 8, lo más factible es que esté hablando que proféticamente vieron a Jesucristo. Abraham vio a Jesús proféticamente cuando ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. Y esto sí podemos verlo en el mismo Génesis 22:3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él 2 de sus mozos y su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había señalado. Hermanos, esto es un contraste con todo lo que Abraham había estado haciendo hasta el momento, engañando, ¿verdad? Para que no le fuera mal, mintiendo, poniendo a su esposa como cebo, adulterando, siempre intentando salirse con la suya. Sin embargo, en este momento, en Génesis 22, Abraham muestra un completo cambio de actitud. Dios le dice, ofrece el hijo que te he dado. ¿Y qué hace Abraham? Dice, lo haré. Se despierta temprano por la mañana, arregla todo, ya no está dudando, ya no está con artimañas, ya no quiere ayudar a Dios. En el versículo 5 vemos que él tenía fe de que Dios iba a proteger a su hijo. Dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Dice en plural, no dice y volveré yo. Esto es lo mismo que nos enseña el autor de Hebreos 11. En Hebreos 11:19 dice, él consideró, hablando de Abraham, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir, hablando de Isaac. Abraham ahora sí creía. Ya sabemos que los fariseos no se iban a agradar de esta respuesta. Porque Jesús está diciendo que Abraham lo vio a él, a Cristo, como cumplimiento de lo que habría de venir. Así que en el versículo 57 dice, por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Qué me estás contando, Jesús? Ellos más o menos calcularon, dijeron, este no tiene ni 50 años y Abraham, que fue hace 4,000 y tú lo viste, o él te vio a ti. Tú sí que tienes demonio, tú sí que estás loco. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Te voy a decir algo que no sabes, les está diciendo Jesús. En verdad, apúntatelo, toma nota. Esto tú no lo sabes. Antes de que Abraham naciera, yo fui, yo era, yo soy. Él podría haber dicho yo era y tendría sentido en una conversación que se dijera así. Pero él está aludiendo a otra cosa. Mira, en la actualidad hay cosas muy parecidas cuando pensamos en películas, por ejemplo. Cuando aludes a la frase de una película, como puede ser una gran responsabilidad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Todos sabemos de qué película es. ¿Y a quién se está aludiendo? Algo parecido está haciendo Jesús.
En vez de citar el Antiguo Testamento y decir, ve a Éxodo, a esta parte, él está diciendo, antes de que Abraham fuera, Yahweh, yo soy eterno. No estoy preso por el tiempo. Soy atemporal. Se extiende más allá de las dimensiones humanas. Trasciende lo espiritual. Es el Dios que está en el control de todo. Es el Dios Yahweh que reveló de manera profética su plan a Abraham. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros, hermanos? Que Dios es soberano y ha trazado un plan antes de la fundación del mundo. El Dios Yahweh, el Dios eterno, el Dios presente. ¿Qué me dirías tú, hermano, si yo te digo que tengo un plan? ¿Se va a acabar el hambre en el mundo? ¿La pobreza? ¿Las desigualdades? ¿Las guerras? Todo esto se va a erradicar. Solo que tienes que esperar un poco. ¿Vale? Mira, yo he calculado en mi hoja, si queréis luego os la enseño, mi hoja. Me va a tomar como 4.000 años para que se ejecute. Bueno, más de alguno ya está pensando lo que yo iba a decir, ¿no? Estás loco, Ever. Y es una reacción normal. No puedo garantizar que este plan se vaya a ejecutar de aquí a 4.000 años. No puedo ni siquiera garantizar que lo ejecute mi hijo. No puedo hacer que las siguientes generaciones entiendan exactamente lo que yo quiero que suceda para que ese plan se lleve a cabo. No sé ni siquiera si lo van a obedecer aunque lo entiendan. No hay garantía de que no lo modifiquen, de que lo sigan creyendo, de que es posible. A menos que yo no esté limitado por el tiempo. Y este es nuestro Dios. Este es el Dios Yahweh. Dios reveló su plan a Abraham 4.000 años antes de que todo esto sucediera. Y le dijo, mira Abraham, así será. Su plan en Cristo se ejecutó miles de años después. Se declaró en la caída. El momento en el que el ser humano pecó, Dios ya declaró que su plan estaba en marcha. ¿Qué garantía hay de que el plan se va a cumplir? ¿Sabéis cuál es la garantía? Yahweh, yo soy. El Dios que trasciende la eternidad. No estamos sacando este pasaje de su contexto, es decir, el objetivo es mostrar la deidad de Cristo. Y esto se complementa con entender que Dios trasciende el tiempo y los planes humanos, hermanos. Dios llevará su plan y podemos depositar nuestra total confianza en Él, hermanos. Él es el Dios que es. Él es el Dios yo soy. Él es el Dios Yahweh. Él no está limitado por el tiempo. Él no es un Dios finito como nosotros, como los dioses que los seres humanos se crean. Sí, hermanos, conocer lo que significan los nombres de que Dios se da a revelar, se ha revelado en su palabra, nos lleva a la acción. Entender por qué su nombre y no otro es parte de la revelación de Dios, nos hace con que nos arrodillemos, con que confiemos, con que reconozcamos lo insignificantes que somos delante de nuestro Dios. Y esto implica dos cosas específicas que hemos visto. Implica muchas más cosas, hermanos. Solo hemos elegido dos implicaciones. El nombre Yahweh implica la cercanía del Dios presente, el Dios de los vivos, el Dios de la resurrección, como hemos visto. Lo podemos ver ya que Yahweh suele ir ligado al Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Es el Dios que los guió y mostró la esperanza de una vida futura mejor, una vida eterna con Dios.
Y la segunda implicación dentro de entender esta soberanía de Dios es que el nombre Yahweh implica que en su eternidad y soberanía, Él llevó y está llevando a cabo su plan. A lo largo de los siglos, milenios, no se perdió en sus planes, sino que lo ha ejecutado y lo seguirá ejecutando. No solo eso, sino que reveló a los padres de la fe. Lo reveló a Adán. Lo dijo, esto es lo que haré. Cuando viene un grupo famoso, un grupo de gran nombre, conciertos, las personas hacen todo tipo de locuras. Algunos traen sus tiendas de campaña y están esperando en la cola una semana antes. No vaya a ser que alguien tenga un mejor lugar que ellos. Otros se gastan el dinero que no tienen para comprar las entradas. Algunos viajan distancias largas, incluso vienen de otros países, de otras ciudades. No saben si esa va a ser la última vez que van a ver este concierto de este grupo de gran nombre. Se preparan toda la semana o todo el mes, lo suben a las redes sociales, van creando esa expectativa. Todo porque un grupo de gran nombre vendrá a actuar en su país. Siendo muy honestos, a mí me encanta la música, pero los conciertos están bien, pero musicalmente hablando no es tan agradable, es como muy alto el sonido y dependiendo del tamaño del concierto, bueno, hay mucha gente sudando a tu lado y gritando y empujando. Es mejor escucharlo en los auriculares. La experiencia musical no es tan grande, pero sí el prestigio de participar de ese concierto. Y decir, yo estuve en tal concierto, yo vi a tal cantante o tal grupo. Cuanto más famoso sea el grupo, más repercusión o impacto tendrá el que tú digas, yo estuve en ese concierto. Y conocer qué significa el nombre de Dios, lo que Dios ha revelado para nosotros, qué implica en nuestras vidas. Esto cambia nuestro entendimiento delante de Él. ¿Estaremos dispuestos a viajar estos kilómetros, a pagar estos precios, a esperar estas colas? ¿Debería de cambiar nuestra compostura delante de Él? Oremos, hermanos. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, que es viva y eficaz. Te agradecemos, Señor, por poder conocerte, Señor, un poquito más. Como hemos dicho varias veces, no seremos jamás capaces de entender cada uno de los detalles que implica conocerte, saber qué significa tu nombre, Señor. Pero sí podemos esforzarnos, Padre. Sí podemos cambiar nuestra actitud, nuestra compostura delante de ti, Señor. Al entender que tú eres el Dios que trasciende el tiempo, que trasciende la eternidad. Tú eres un Dios soberano y podemos descansar y confiar en ti, Señor. Podemos no afanarnos en esta vida. Podemos seguirte ciegamente, Señor, lo que dice tu palabra, confiando que tú eres ese Dios que trasciende, Señor. Tantas veces hemos menospreciado esta verdad en nuestras vidas, Señor. No hemos reposado en tu soberanía. No hemos descansado en que todo está bajo tu plan. Queremos que tú ejecutes nuestro plan, Señor. Te tenemos que pedir perdón. Tu plan siempre es perfecto, Dios. Tu plan siempre se ejecutará. Tu nombre siempre será recordado como el Dios Yahweh, el yo soy. Que podamos temer tu nombre, Señor, y tener reverencia delante de ti. Agradecemos en nombre de Jesús.